Nosotros somos el grupo 45 y les vamos a hablar sobre la tercera semana de embarazo. Mi nombre es Lidia Ortiz y voy a hablar sobre los fenómenos más importantes que suceden en esto. Gastrulación es el fenómeno característico que se produce durante la tercera semana y es el proceso mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas en el embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. En el extremo cefálico de la línea se forma el nódulo primitivo, que es la zona ligeramente elevada alrededor de la fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Cuando alcanzan la región de la línea adquieren una forma redonda. Se desprenden del epiblasto y se deslizan debajo de este. Este movimiento hacia adentro se llama invaginación. Mi nombre es Kimberly y voy a continuar con el proceso de gastrulación. La migración y especificación celular son controladas por el factor de crecimiento fibroblástico 8 o FGF8, sintetizado por las mismas células de la línea primitiva. Este factor de crecimiento controla el movimiento celular y la especificación. Una vez que las células se han invaginado, algunas desplazan al hipoblasto y dan lugar al endodermo, mientras que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo que acaba de formarse, para constituir el mesodermo. Las células que quedan en el epiblasto forman el ectodermo, de tal manera que el epiblasto es el que origina todas las capas germinativas del embrión. Mi nombre es Lucía Donis y voy a hablarles sobre la formación de la notocorda. Las células prenotocordales que se han invaginado en el nódulo primitivo se desplazan por la línea media hacia adelante hasta que alcanza la placa precordal. Estas células se intercalan en el hipoblasto de tal manera que la línea media del embrión queda formada por 2 capas celulares que constituyen la placa notocordal. A medida que el hipoblasto es reemplazado por las células endodérmicas, las células de la placa notocordal proliferan y se separan del endodermo. Entonces forman un cordón, el cual es la notocorda definitiva y sirve de base para el esqueleto axial. Mi nombre es Jeffrey García, les voy a hablar sobre la continuación de la formación de la notocorda. Las células notocordales y prenotocordales se extienden cranealmente hacia la placa precordal y caudalmente hacia la fosita primitiva. En el punto en que la fosita forma una muesca en el epiblasto, el conducto neuroentérico conecta temporalmente la cavidad amniótica y el saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Cuando aparece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un pequeño divertículo que se extiende por el pedículo de fijación, que se llama divertículo alantoentérico o alantoides. Aparece hacia el 16º día de desarrollo. Mi nombre es Carlos Terraza y yo voy a hablar del establecimiento de los ejes corporales. El eje anteroposterior lo determinan las células de la parte anterior del disco embrionario. Esta área, denominada endodermo visceral anterior, expresa genes esenciales para la formación de la cabeza, incluidos los factores de transcripción y los factores secretados Cerberus y Leptin, que inhiben la actividad nodal en el extremo craneal del embrión. El disco embrionario secreta otro miembro de la familia del TGB-beta, la proteína morfogénica ósea 4. En presencia de esta, la proteína y el factor de crecimiento de los fibroblastos, el mesodermo se desplaza hacia la parte ventral y contribuye a la formación de los riñones, la sangre y el mesodermo de la pared del cuerpo. Mi nombre es Mónica Calderón y les voy a hablar acerca de la continuación de los genes corporales. Los genes de la cordina, nogina y folistatina antagonizan la actividad de BMP4. El resultado es que el mesodermo craneal se desplaza dorsalmente hacia la notocorda, los somitas y los somitómeros. Nodal interviene en el establecimiento y el mantenimiento de la línea primitiva. Cuticoid activa los inhibidores de BMP4 y participa en la regulación del desarrollo de la cabeza. En las regiones central y caudal del embrión, la formación del mesodermo dorsal está regulada por el gen Brachyury, que se expresa en el nódulo de las células precursoras de la notocorda y la notocorda.
Mi nombre es Jorge y continuaré hablándoles sobre los ejes corporales. La Churi codifica una proteína de unión a un ADN de secuencia específica que actúa como factor de transcripción. El dominio de unión al ADN se llama caja T. La formación del mesodermo depende del producto de este gen. La lateralidad de derecha-izquierda viene determinada por una cascada de genes. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nódulo primitivo y de la misma línea primitiva secretan el factor de crecimiento de los fibroblastos 8. La regulación está dada a través del gen Hedgehog y este tiene como función evitar que los genes del lado izquierdo se expresen en el lado derecho. Mi nombre es Sheila Pérez y les voy a hablar sobre el destino de las células durante la gastrulación. Las células que entran por las regiones craneales del nódulo se convierten en la placa precordial y la notocorda. Las que migran a los márgenes laterales del nódulo, las que proceden del extremo craneal de la línea primitiva forman el mesodermo paraxial. Las que migran a través de la región media de la línea primitiva se transforman en mesodermo intermedio. Las células de la región caudal de la línea primitiva forman el mesodermo de la placa lateral. Las que migran a través de la región más caudal de la línea primitiva contribuyen a la formación del mesodermo extraembrionario. Mi nombre es Melanie Ashuk y les voy a hablar sobre el crecimiento del disco embrionario. Al principio, el disco embrionario es plano y casi redondo. Este se va alargando y su extremo cefálico se ensancha y el extremo caudal se estrecha. La región de la línea conserva el mismo tamaño. La causa del alargamiento y crecimiento de la parte cefálica es causado por la migración continua de células procedentes de la región de la línea primitiva que se mueven hacia la zona cefálica. La invaginación y migración de estas células continúa hasta el final de la cuarta semana, haciendo que la línea primitiva muestre cambios regresivos contrayéndose y desapareciendo progresivamente. En la región cefálica, las capas germinales empiezan su diferenciación específica en la mitad de la tercera semana, y en la parte caudal, la diferenciación empieza al final de la cuarta semana, haciendo que el embrión se desarrolle cefalocaudalmente. Bueno, mi nombre es Roberto Arenales y les voy a hablar acerca del desarrollo anterior del trofoblasto. Al comienzo de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por las vellosidades primarias formadas por el núcleo citotrofoblástico, cubierto por una capa sincitial. En el curso del desarrollo, las células mesodérmicas penetran en el núcleo de las vellosidades primarias y forman las vellosidades secundarias. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas de la parte central de la vellosidad se comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y a formar el sistema capilar velloso o vellosidades placentarias definitivas. Estos establecen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario y conectan a la placenta con el embrión.